Hola, bienvenidos a una nueva explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que, bueno, es literalmente una historia de detectives científicos del siglo XVII. A ver, imaginen por un segundo tener el enorme desafío de medir algo que es completamente invisible. Suena a un truco de magia, ¿no? Pero eso es exactamente lo que logró un joven genio llamado Blaise Pascal, utilizando pura observación, un pensamiento superestructurado y un poco de líquido bastante pesado. Pero antes de clavarnos con los detalles técnicos y los experimentos, vale la pena detenernos un momento en esta pregunta fundamental. ¿El aire tiene peso? Hoy, claro, nos parece un hecho científico obvio. Sin embargo, hace cientos de años, esto era uno de los misterios más grandes y debatidos de la ciencia. Digo, el aire es invisible, lo cruzamos caminando sin ningún esfuerzo aparente. Entonces, ¿cómo podría tener peso algo tan intangible? Y aquí es donde nos topamos con el gran obstáculo intelectual de esta historia. En esa época había una creencia gigante, casi un dogma, llamada el horror al vacío. Básicamente los pensadores estaban convencidos de que la naturaleza odiaba o aborrecía el espacio vacío. Era como la vieja confiable para explicar cualquier comportamiento físico raro. Si un líquido subía misteriosamente por un tubo, argumentaban que era porque la naturaleza no soportaba ver ese tubo vacío y corría a llenarlo. Cero cálculos, cero matemáticas, pura suposición filosófica. Entonces, para desentrañar todo esto, vamos a dividir el análisis de hoy en 5 partes. Primero, el misterio del vacío. Luego, el experimento de Pascal. Tercero, las matemáticas de la presión. Después, responderemos por qué usar mercurio. Y por último, el legado de Pascal. ¡Vamos a darle! Empecemos con la sección 1, el misterio del vacío y el montaje de Torricelli. Para entender el gran avance de Pascal, primero hay que darle crédito a Evangelista Torricelli, la mente brillante que inventó el primer barómetro y básicamente preparó el terreno. Fíjense en los pasos exactos que siguió. Primero, agarró un tubo de vidrio largo, cerrado por un extremo, y lo llenó por completo de mercurio, que es un metal líquido súper denso. Luego, tapó el lado abierto con el dedo, volteó el tubo y sumergió ese extremo directamente en un recipiente que también tenía mercurio. Al soltar el dedo bajo la superficie, una parte del mercurio bajó, dejando un espacio vacío arriba, pero la mayor parte se quedó ahí flotando, suspendida dentro del vidrio. Y aquí está la gran ironía de todo esto: usar uno de los líquidos más pesados y visibles del planeta para intentar entender el comportamiento del aire invisible. Lo que nos lleva a nuestra sección 2. El experimento de Pascal y su famosa prueba de la montaña. Cuando Pascal vio el montaje de Torricelli, se puso en modo detective. Al ver esa gruesa columna de mercurio ahí suspendida, dedujo que el líquido no se sostenía por un místico horror al vacío, sino por el peso de todo el aire de la atmósfera presionando la superficie del mercurio en el recipiente abierto. Pero claro, una deducción necesita pruebas. Y su idea, verdaderamente genial, fue: ¿qué pasa si probamos esto a diferentes alturas para comprobar si el peso de ese aire realmente cambia? Por lógica, si estás más alto, tienes menos aire encima, ¿verdad? Como Pascal no tenía muy buena salud, literal mandó a su cuñado a escalar el Puy de Dôme, una imponente montaña en Francia, cargando todo este equipo pesadísimo de vidrio y mercurio, para hacer el experimento paso a paso mientras subía. Y fíjense cómo esto ilustra perfectamente la causa y el efecto. Al comparar las dos situaciones, la revelación te vuela la cabeza. A nivel del mar, en la base de la montaña, la columna de mercurio marcaba unos 76 centímetros, firme. Pero la magia ocurrió en el ascenso. Conforme iban subiendo hacia la cima, notaron que la altura de la columna de mercurio iba bajando cada vez más. Al haber menos aire arriba presionando el recipiente abierto, el mercurio dentro del tubo inevitablemente caía. Con estos datos, la prueba de la montaña cerró el caso para siempre. Las conclusiones fueron clarísimas y definieron la ciencia moderna. Primero, se demostró que el aire, sin lugar a dudas, absolutamente tiene peso. Segundo, se comprobó que la presión de la atmósfera disminuye de forma proporcional a la altura. Y tercero, ese famoso horror al vacío quedó totalmente derribado como un mito antiguo, siendo reemplazado por un principio físico real, constante y medible. Pasemos a la sección 3, las matemáticas de la presión. Es hora de calcular lo invisible. Ya sabemos que el aire empuja, pero ahora hay que ponerle números. La fórmula de este experimento es de hecho súper elegante. La presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Para que no nos perdamos con las letras, vamos a conectar cada variable con la realidad del experimento. La P mayúscula es el resultado final, la presión, que más tarde se mediría en pascales.
La letra griega ρ es la densidad del líquido, que para nuestro pesado mercurio se establece en 13.600 kilos por metro cúbico. La g es la vieja y confiable gravedad de la Tierra, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente la h es la altura física de la columna de mercurio a nivel del mar, 0.76 metros. Entonces, vamos a meter todos estos números en la licuadora, o mejor dicho, en la ecuación. Si multiplicamos la masiva densidad del mercurio, los 13.600, por la fuerza constante de gravedad jalando todo hacia abajo, que es 9.81, y por la altura exacta sostenida a nivel del mar, 0.76, ¿qué nos da? ¿Cuál es el peso de esta fuerza invisible? Nos da exactamente 101.325 pascales. Y ojo, que este no es un número cualquiera. Este cálculo de superprecisión nos da el valor exacto de la presión atmosférica normal a nivel del mar. Representa literalmente el peso de ese océano gigante de aire en el que vivimos metidos todos los días. Está empujando cada centímetro de nosotros todo el tiempo, aunque ni siquiera lo sintamos. Y esto nos lleva a la sección 4. ¿Por qué usar mercurio? Vamos a plantear un escenario hipotético fascinante. A ver, el mercurio es escaso, increíblemente pesado y además muy tóxico. Entonces es natural preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si Torricelli y Pascal usaban simple agua para hacer su barómetro? Es un ejercicio mental súper interesante. Volvamos a la fórmula y cambiemos una sola variable, el líquido. Si ponemos agua en el tubo sellado en vez del metal líquido, ¿de qué tamaño tendría que ser la columna para aguantar esa misma presión atmosférica? Agárrense porque el resultado es de 10.3 metros. O sea, si Pascal hubiera intentado usar agua, la columna ya no mediría unos cómodos 76 centímetros, mediría más de 10 metros. Imaginen el caos logístico, un tubo de vidrio completamente lleno de agua, de más de 3 pisos de altura, más grande que la mayoría de las casas. Tratar de transportar un instrumento tan frágil y gigantesco hasta la punta de una montaña en Francia, bueno, habría sido un esfuerzo científico completamente desastroso e imposible. Y aquí, en esta sencilla comparación, encontramos la razón científica de esta diferencia tan abismal. Todo se resume a cuánta masa puedes meter en un mismo espacio. El agua pesa alrededor de 1.000 kilos por cada metro cúbico, pero el mercurio, la densidad del mercurio se dispara a los 13.600 kilos por metro cúbico. Es casi 14 veces más denso. Y fue justo esta extrema densidad la clave que hizo posible inventar el barómetro. Permitió comprimir la medida de algo tan masivo como la presión del aire en un aparato científico compacto, elegante y, lo más importante, que podías llevar cargando. Y así llegamos a nuestra quinta y última sección, el legado de Pascal, y por qué nos importa hoy en día. Quizá piensen que solo estuvimos hablando de curiosidades con tubos de vidrio antiguos del siglo XVII. Pero no, el legado de Pascal está escrito en la manera en que medimos nuestra realidad todos los días. Ese único experimento definió de forma permanente las unidades de presión que seguimos usando en la meteorología actual en todo el mundo. Cuando hablamos del clima, establecemos que una atmósfera equivale exactamente a esos 101.325 pascales de nuestro cálculo matemático. En los reportes de clima también se escucha hablar mucho de bares, que son más o menos 100.000 pascales. E increíblemente, tanto en aviación como en la medicina moderna, cuando nos toman la presión arterial, se sigue usando el milímetro de mercurio como unidad oficial, recordando siempre que 760 milímetros de mercurio son una atmósfera perfecta. Todo se conecta directo al trabajo de Pascal. Me encanta cómo el inmenso triunfo científico y filosófico de nuestro detective del siglo XVII queda encapsulado maravillosamente en esta frase. Incluso lo invisible puede medirse con ingenio y observación. Blaise Pascal no construyó telescopios gigantes ni necesitó aceleradores de partículas. Usando pura lógica estructurada, matemáticas aplicadas y el simple comportamiento de los líquidos, demostró que la mente humana puede descubrir los secretos más grandes de la naturaleza, incluso esos que no podemos ver ni tocar directamente. Para despedirnos de este análisis, les dejo esta reflexión final para que la piensen. La próxima vez que abran la aplicación del clima en su teléfono o escuchen a un piloto hablar sobre la altitud y la presión, se acordarán de ese misterioso horror al vacío y de esa simple columna de líquido plateado viajando montaña arriba que lo hizo todo posible. La ciencia verdaderamente asombrosa ocurre todos los días a nuestro alrededor. Solo está esperando a ser cuantificada y comprendida. Ha sido un gusto enorme desglosar este tema hoy. Mantengan siempre esa curiosidad encendida y nos vemos en la próxima explicación.